Muy buenos días, hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Qué bueno estar aquí, qué privilegio estar aquí. Me imagino el Señor mirándonos a todos aquí reunidos hoy, orando a Él, dedicando nuestro corazón a Él, habiéndonos preparado desde anoche, habiéndonos eh, levantado temprano y tomar nuestro rumbo a este lugar. Y somos como una ofrenda para Él. Eso es algo que a mí me llena de mucho ilusión y de mucho eh, expectativa. Hermanos, no deja de ser un honor, pero también una enorme responsabilidad que tengan en oración en sus corazones. Son bellas palabras de vida lo que leímos en Mateo 13 y antes de iniciar, pues acompáñenme a orar al Señor para entrar en la palabra. Dios bendito, Padre nuestro, altísimo Rey, una vez más, Señor, agradecidos estamos por tenernos aquí reunidos, por tu gracia, por tu amor. Padre, que tu palabra en esta mañana sea predicada fielmente, Señor, sea anunciada correctamente, Padre. Y Dios, danos corazones a todos nosotros eh, para recibirla. Prepara ese campo, esa tierra en nuestros corazones. Oídos para escuchar, Señor. Confróntanos, háblanos, Padre Celestial, te rogamos. Salva al que tenga que salvar, confronta el pecado del que tenga que confrontar, Señor, consuela el alma de aquel que tenga que consolar y fortalece la fe de aquellos que estamos débiles, Señor. Rogamos estas cosas, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ya lo vimos, Mateo capítulo 13, estamos en la miniserie, luego de una jornada titánica de Éxodos, las parábolas del reino, que es la que vamos a estar tocando el día de hoy, la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. Y como hemos visto ya, hermano, el propósito de las parábolas es darnos a conocer el misterio del reino de los cielos, como lo vimos el domingo pasado. A todos los que somos sus discípulos, a todos los que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Un juicio también contra aquellos que habían ya rechazado a Jesús en sus corazones, como lo vimos la semana pasada en la explicación de Cristo a sus discípulos. Un juicio a todos aquellos que negaron en sus corazones su divinidad y su autoridad en esta tierra, delegada y ostentada como Dios. Es así que podemos decir, hermanos, que a la vez que las parábolas son e ilustran y aclaran para nosotros la verdad, para todos aquellos que tenemos oídos para escuchar, también son un juicio para todos aquellos que rechazan a Cristo. Porque con la llegada, con la irrupción del Hijo de Dios en la historia de la humanidad, a través de su encarnación, todos nosotros que creemos, tenemos a aquel que los fieles santos de la antigüedad esperaban, buscaban, inquirían diligentemente quién sería y cuándo llegaría, dice primera de Pedro. Y que con su ministerio terrenal, Cristo quitaría la ceguera, rompería el yugo que ocasiona el pecado en todos nosotros y así reconoceríamos su reino, trayendo salvación a nuestra vida, su reino, su soberanía en nuestros corazones, trayendo completa salvación. En un sentido podemos decir que Cristo habló de la gran salvación con la que nos ha bendecido como el reino de los cielos, en un sentido, con el fin de indicar el carácter y la naturaleza de esta salvación, algo sobrenatural, algo inalcanzable para nosotros, como ya lo hemos dicho y se ha escuchado desde este púlpito. La salvación es del Señor. Habiendo entendido eso, hermanos, queremos entrar en la tesis de que esta parábola que acabamos de leer en Mateo 13, 24, sigue revelando o develando los misterios del reino para todos nosotros, a quienes se nos ha dado oído para escuchar. Aquellos que por gratitud, corrijo,
La parábola nos están dando a entender cómo es el reino de los cielos entre nosotros, su progreso lento y continuo entre nosotros. Esta parábola también nos lleva a ver la separación que va a haber un día completa y permanente entre aquellos que obran iniquidad y aquellos que, obedeciendo la ley de Dios, por gratitud a la salvación con que fueron bendecidos, le siguen y le sirven. Esa es la tesis en esta parábola esta mañana. Por eso que hemos titulado la parábola como la parábola del trigo y la cizaña, la purificación del reino en el día final. Y en esta ocasión, mis queridos hermanos, la tarea de extraer el significado de esta parábola, pues también el Señor nos la proporcionó providencialmente, nos dio socorro allí y lo pudimos ver en el versículo 36 en adelante. Ahí vimos que al igual la parábola anterior que vimos del sembrador el domingo pasado con nuestro pastor, el Señor nos facilita su interpretación. No hay nada que especular, hay un trabajo ahorrado para todos nosotros con la explicación que Él nos da entre el versículo 36 al 43. Qué bueno es nuestro Dios, hermano, que nos da su interpretación, nos da los principios básicos, nos dice esto es lo que estoy diciendo y eso debe de ser abrazado, acobijado en nuestros corazones, porque toda su palabra, todo su consejo es bueno para nuestra alma, para nuestra salvación, en la que estamos continuamente creciendo, como lo vamos a ver en la mañana de hoy. Por lo que estaremos, hermanos, observando con más detenimiento los versos del 36 al 43 de Mateo 13, y allí, de plano, amado hermano, tenemos que apreciar que la intención principal de nuestro Señor Jesucristo es señalarnos lo que ocurrirá en el final de los tiempos. La parábola tiene un significado escatológico de salida. El reino de los cielos será purgado. Como hemos hecho mención en nuestro título, al final de los días, su reino será purificado de todos aquellos que lo infectan, de todos aquellos que se aprovechan de sus bendiciones sin reconocerle como Dios y Señor del reino. Sin embargo, hermanos, de plano sabiendo esto, que el Señor nos dice cuál es el significado de la parábola, amados hermanos, no podemos dejar de notar aspectos necesarios a resaltar mientras avanzamos en la exposición de este sagrado texto, que a saber podemos ver y que son importantes hoy como ayer o como hace 2000 años para los primeros discípulos también, que son la soberanía del reino y la naturaleza del reino. El objetivo principal de nuestro Señor es decirnos lo que va a ocurrir con su reino al final de los días, pero nos permite también aclarar detalles importantes para nosotros hoy, para nuestro consuelo, para nuestra fortaleza. Su soberanía y su naturaleza. Ahora pasemos a esta explicación, hermano. Por eso mi primer punto hace referencia a la soberanía del reino. En el versículo 24 de nuestro texto y también el 36 hasta la primera parte del 38. Quiero volver a leerlo, hermanos. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, despedida la gente, dice el 36, entró Jesús en la casa y acercándose a los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él le responde y le dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Vamos a detenernos ahí, hermano. La soberanía del reino la podemos ver en estos primeros versículos. Misericordiosamente el maestro comienza a explicar la parábola a sus discípulos, una misericordia de Dios, porque recuerden que a ellos se les dio oídos para escuchar. Mientras los fariseos estaban viendo milagros y sanidades y muertos resucitar, decían: este por Belcebú saca demonios. Así que sus corazones y sus oídos no estaban para escuchar. Así que es una misericordia.
que nuestro Maestro nos revele su palabra. Y eso hay que resaltarlo, porque el hecho de que solo aquellos que le recibieron, solo aquellos que creyeron en Él, se les da, se les revela los misterios del reino. Eso es importante notarlo. Segundo, podemos ver que el hombre que salió a sembrar es Jesús mismo. Está tácito allí, no hay mucho que ahondar allí, hermano. Él es quien transforma vidas por su gracia. Él es el que nos lleva a poblar su reino. Y note conmigo, hermano, al final del versículo 24 dice que el hombre salió a sembrar ¿a dónde, hermano? En su campo. Y resalte la preposición, si mi español no está bien. La soberanía del campo, lo podemos ver en el versículo 38, en su primera parte. El campo es el mundo, no la iglesia visible, y anótese eso ahí, hermano, que lo vamos a ver un poquito adelante. Es el mundo el campo, no la iglesia visible. Nuestro Señor nos deja muy en claro que el campo es el mundo, que el mundo es suyo. Él es el creador y ejerce autoridad y dominio sobre su creación mientras la sustenta y la mantiene. Usted recordará conmigo Colosenses 1, del versículo 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Y mire lo que dice el siguiente párrafo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Lo recordamos esta mañana en la clase dominical, nuestro hermano Emilio, cuando hablábamos de que la caída nos enseña la dependencia que tenemos de Dios. El mundo es suyo. Creo que lo hemos recargado muchas veces aquí también. Y eso, hermanos, lo podemos encontrar, y creo que es importante recordarlo a lo largo de las Escrituras. Nos dan testimonio de ello. Solo recuerde Job 38 al 41. O recordar Salmo 104. Todas estas escrituras, entre otras muchas más, son para ratificar lo que el Señor mencionó y dijo, que el campo, el mundo es suyo. Su soberanía está sobre Él. Esta tierra donde estamos habitando en este momento, en este pedacito que llamamos Colón, y todo el globo terráqueo y todo lo que está fuera de Él, es suyo. Y está siendo sostenido por Él en este preciso momento. Él estableció los cimientos de la tierra y extendió el firmamento como cortina y nos puso a todos nosotros, sus seres creados en Él. Pero ahora bien, hermano, sabiendo esto en nuestros corazones y creyéndolo, lo hemos escuchado aquí, desde la palabra del Señor, tenemos que decir que muy por el contrario al entendimiento que han llegado muchos con respecto a este texto, en que es la iglesia lo que se está mencionando aquí. Es decir, que el campo aquí descrito en Mateo 13 es la iglesia visible, donde falsos creyentes se mezclan con verdaderos creyentes. Y si bien el debate es propicio, y más si es la palabra de Dios, preferimos estar debatiendo la palabra de Dios antes que estar debatiendo la noticia o política, que no es malo también. Somos de la corriente, hemos creído y hemos llegado a la convicción, amado hermano, y tenemos que decirlo, que no vemos aquí argumento contra la disciplina de los miembros en situación pecaminosa, y tampoco vemos aquí argumento para la denuncia contra los falsos creyentes en la iglesia. No lo vemos en este texto. Tenemos que decir, amado hermano, que ni el pecado de los creyentes, ni el trato con los falsos creyentes o meros profesantes en Cristo es el tema central de Mateo 13, 24 en adelante. Las Sagradas Escrituras, además, amado hermano, para aclarar de que el campo es el mundo y no la iglesia visible, las Sagradas Escrituras nos dan sendos versículos tras versículos de instrucciones. Uno, tanto para lidiar con la falsedad de algunos que se introducen a la grey del Señor, y dos, como para lidiar con la pecaminosidad de los hermanos en la congregación. Piense usted conmigo, hermano, en Mateo 18, donde nuestro Señor instruye a detener por publicano y gentil
a aquellos que se rehúsan a abandonar el pecado, ignorando el consejo de la iglesia. Te recordará las instrucciones que Dios da. Si tu hermano peca contra ti, tómalo aparte. Si no te escucha, toma 2 o 3 testigos. Y si no te escucha, llévalo a la iglesia. Si no escucha el consejo de la iglesia, el clamor que le hace la iglesia, de que por favor te rogamos en Cristo, atiende nuestro consejo y deja esa actitud pecaminosa, y este ser dice, no, quiero seguir en lo mío. El Señor dijo en Mateo 18, ténganlo por gentil y publicano. Hermano, y podemos seguir mencionando textos como este, 1 Corintios 5, donde Pablo afirma que él ya entregó a Satanás el que había actuado de manera inmoral en la iglesia. Ya, lo entregué. O qué decir cuando él mismo, el apóstol Pablo, encara y denuncia la errada herejía o enseñanza de los judaizantes en la carta de los Gálatas, y entre otras más. O cuando denuncia por nombre a un tal Himeneo y Fileto, y no son sus vecinos, hermanos, están en la Biblia. Cuando abandonando la fe naufragaron y empezaron a blasfemar. O cuando denuncia a un tal Alejandro también, por su mucha palabrería, se desvió de la verdad, dice la Escritura, trastornando la fe de muchos con sus erradas afirmaciones. Todo eso está en 1 Timoteo 1, 19 al 20 y 2 Timoteo 2, 16 y 18, a la que le gusta anotar. En todo esto, amados hermanos, desde la humildad. Son instrucciones que nos dan la palabra para lidiar con la pecaminosidad que cargamos cada uno de nosotros en la congregación, y que tenemos todo que lidiar con el pecado, pero en amor, considerándonos a nosotros mismos que somos falibles, velando por no caer también. Nos dice la palabra en Gálatas 6, buscando la restauración del hermano que ha pecado y que se niega a arrepentirse. Todo esto desde la humildad y en el amor. Pero, hermano, por supuesto que vamos a tener claro que no todos en la congregación, no todos en la iglesia visible que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Eso lo tenemos por supuesto de claro. Y todo esto para citarles, hermanos, la soberanía del reino es un mundo creado. Aquí el Señor nos está apuntando que el mundo es suyo y lo va a juzgar un día. Él ha venido en gracia, en misericordia, como un cordero manso, pero Apocalipsis relata a un león ensangrentado. Él va a venir en juicio. Ese es el tema central en la parábola de la cizaña y el trigo, o el trigo y la cizaña. El campo no es la iglesia visible, es el mundo en el que nos estamos desenvolviendo nosotros ahora, los que nos antecedieron en el pasado y los hijos de sus hijos en el futuro. La iglesia es universal, es católica, de todo linaje, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Esa es la iglesia, ese es el campo. La iglesia invisible es el cuerpo místico de Cristo que está diseminada a lo largo y ancho del globo terráqueo. Ese, amado hermano, es el campo y nosotros estamos allí. Entonces, por la propia declaración de nuestro Señor Jesucristo podemos decir, o cabe la pregunta, amado hermano, si el campo es el mundo, la tierra, y no la iglesia local donde nosotros congregamos y convergemos, si no es eso el campo, amado hermano, cabe la pregunta, ¿no es obvio entonces que en este mundo están los que son de Cristo y los que no lo son? Cabe la pregunta obvia, amado hermano. Pero la verdad es que nos lleva a observar mi segundo punto, la naturaleza del reino. Note conmigo el versículo 26 y la primera parte del 30 hasta la segunda parte del 38. Dice así, 26. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Versículo 30, la segunda parte. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. La semilla, segunda parte del 38, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. La naturaleza del reino. Note, se siembra la semilla, brota y da fruto. Está hablando de algo lento pero continuo.
siendo que el reino está en parte en este mundo caído ahora mismo, hermano, y toda la iglesia invisible nos desenvolvemos en medio de él, también estamos conviviendo con aquellos que rechazan el evangelio del Señor, que son descritos aquí como la cizaña, una especie de hierba mala. Lo que hacen té bastante o andan por ahí buscando atrás de la casa alguna hierba para hacer un té, saben mejor que yo. Una vecina que conoce todas las hierbas, todas. Y ella debe saber esto. Una hierba mala. Así compara el Señor a aquellos que le rechazan. La naturaleza del reino, amado hermano, que se va desarrollando. Va en continuo crecimiento en medio de este mundo hostil. Es lo que nos está revelando la parábola de la cizaña. Hombres y mujeres de todas partes del mundo, de todas las edades, de todo estrato social, económico, de toda lengua, cultura y tradición, están siendo conquistados en este momento por el Señor Jesucristo. Amén a eso. Todos nosotros fuimos conquistados por nuestro Salvador, anduvimos errantes por ahí huyendo, Él nos agarraba por el cuello y nos solaba, lo mordíamos y salíamos corriendo, pero nadie se escapa de Él, hasta que nos conquistó y plantó bandera y mora en nuestro corazón. Ahí está el reino, invisible, como la semilla se siembra. Esa es la naturaleza del reino. Y una vez que Él le da vida nueva a esa persona, empiezan a ser hechos conforme a su imagen. Romanos 8, si no me equivoco, 29. Allí estamos nosotros, querido hermano, creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Viviremos en medio de persecución, viviremos en medio de sufrimiento, viviremos en medio de calumnias, viviremos en medio de desprecios, de odio y de rechazo. Como bien dijo el maestro en Juan, el Evangelio según San Juan, en el mundo tendrán aflicciones por causa de nuestra fe en su nombre. No porque usted huele bien, no porque usted tiene el mejor carro, no porque usted tiene la mejor casa en la mejor barriada, o porque usted tiene un título, seremos rechazados, no importa el título que tengamos. Si profesamos a Cristo, si profesamos fe en Jesucristo, vamos a ser rechazados. De plano, el mundo odia a Cristo. Nosotros lo odiamos también. Esto hace referencia a la versión de la Biblia de las Américas, en el versículo 26, cuando dice que cuando la buena semilla ha sido sembrada, luego dice el versículo 26 de esta versión que el trigo brotó y produjo fruto. Es decir, amado hermano, nosotros que en otro tiempo éramos, según Efesios 2:3, por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia, según Colosenses 3:6 y Efesios 2:2, y también éramos enemigos de Dios, Romanos 5:9. Todo eso, aún a pesar de eso, recibimos la buena semilla y hemos renacido por la palabra de Dios, según 1 Pedro 1:23. Hemos renacido por la palabra, por gracia, por fe en Jesucristo. Somos ahora comparados con la buena semilla en esta parábola. Note que en la del sembrador era el mensaje. En esta parábola, ahora la buena semilla somos de ellos, por causa de lo que Él ha hecho. El trigo brotó y produjo grano. ¿Cómo así, hermano? Bueno, es que vamos en constante crecimiento hasta ser hechos conforme a la imagen del que nos llamó, luchando contra las mentiras del diablo y el pecado, contra las corrientes de ideologías perversas, contra las corrientes del abierto libertinaje que campa rampante en todos lados en este momento. En los Estados Unidos hoy, si usted está con su hija y su hija de 10 años quiere orinar, papá quiere usar el baño, mejor que usted entre con su hija al baño, hermano, porque allá adentro puede haber un hombre que se cree mujer, y eso no es lo feo es que la ley lo protege. El libertinaje rampante que opera en el mundo, y lo decimos desde este púlpito, es el mundo hostil en el que nos estamos desenvolviendo, amado hermano. Luchando contra los engaños de la riqueza, de los bienes y los placeres de esta vida. Vamos creciendo a la imagen de Cristo, luchando con nuestras propias pasiones que se levantan para gobernarnos, para llevarnos cautivos de nuevo a la esclavitud.
Estamos creciendo a la imagen de Cristo, siendo gobernado en este momento por dictadores, por hombres malvados, por citar Venezuela, hombres sanguinarios, en el caso de Libia o Siria, hombres codiciadores de ganancia deshonesta. En Panamá, no vamos muy lejos. Codiciadores de ganancia deshonesta. Amantes de placeres. Por ahí salió la noticia que el exalcalde le pagaba cirugías estéticas, no necesarias para la salud, una cosa que sea necesaria para la salud. Placeres de la vida. Somos gobernados, es verdad, somos gobernados por hombres amantes de placeres del mundo, codiciadores de ganancias deshonestas, no pueden ver el signo del dólar porque la naturaleza pecaminosa los gobierna. Y adivine qué, hermano, infligiendo con esas acciones sufrimiento a sus gobernados. Esa es la realidad, ese es el campo. No obstante, amado hermano, como cristianos, nosotros no tenemos que arrancar la cizaña. Por ahí está el pasaje, no recuerdo el 25 o el otro 26, que dice que los ángeles le decían, los siervos le decían, Señor, ¿qué hacemos? Arrancamos. Y yo al meditar decía, a veces los cristianos nos sentimos así, Señor, ¿qué hacemos? Quitamos a ese presidente. Y ya pasó en la historia. Ya pasó en la historia. Cristianos queriendo implantar el reino de los cielos desde la política, desde el centro político, hicieron guerra y sangre se derramó por querer implantar un mal entendimiento de querer implantar el reino de los cielos. No tenemos que arrancar la semilla fuera del campo. Dicho de otro modo, no tenemos derecho a matar a ningún pecador porque primero nos matamos a nosotros. No tenemos derecho a quitarle la vida a ningún hereje que se levante en contra de Cristo. Usted se va a recordar a David huyendo de su hijo Absalón. Él iba caminando y se levantó Abisai, no recuerdo el nombre, y empezó a maldecir a David. ¡Maldito, muérete! Eso es castigo de Dios. Y los generales de David decían, oh rey, los matamos. Y David dijo, no, déjenlo, porque Jehová lo ha puesto para maldecir. Él era el rey y podía ordenar que le quitaran la lengua. Así nosotros, hermanos, en medio del rechazo, en medio de situaciones, ejemplo tenemos a nuestro Señor, que no abrió su boca. No seamos como antiguamente la iglesia romana, que perseguía a todos aquellos que no estaban sujetos a su dominio. Nosotros no nos llamamos a eso, y vale la aclaración, hermano. Porque imagínense la iglesia del primer siglo y el siglo segundo, cuando el imperio romano los perseguía. ¿Usted cree, hermano, que todos los que estamos aquí sentados pensamos igual? Cuando están allá afuera golpeando esa puerta para quitarnos la vida a todos. Aquí yo y mi hermano Ángel le vamos a decir al hermano Ricardo, allá trae escoba y cuchillo y vamos a matar a esa gente. Somos cristianos. ¿Usted cree que eso no lo vivió la iglesia en el primer siglo? Cuando los hombres más sabios decían, hermanos, no lo enseñó el Señor así. Porque todos estamos propensos a defender nuestra fe desde la carnalidad. El celo nos consume, pero está mal dirigido. Los hijos del reino están llamados a crecer en medio de hostilidad y están llamados a sufrir por amor, para dar testimonio del Cristo que están sirviendo. Tenemos que seguir viviendo en este mismo mundo, hermano, pero no necesariamente en la misma iglesia. Aquellos hombres pueden llegar a esta iglesia y vivir vidas pecaminosas y no necesariamente tenemos que tolerarlo. Hay que hacer la aclaración, valga la redundancia. No nos está diciendo el texto que tenemos que aceptar, vivir y convivir en medio de declaradas manifestaciones pecaminosas en medio del pueblo de Cristo. Eso no es lo que el texto está diciendo tampoco. Para eso citamos ya Mateo 18, entre otros. Estos hombres malos, hermanos, que no son de Cristo, hombres que están muertos en delito y pecados, cayeron en miseria, la cizaña, la naturaleza del reino. Estos hombres fueron entregados por el abandono y el desvío a la comunión con Dios, hermano. Todo abandono, todo desvío de la comunión con el gran Dios es desgracia y es miseria.
la mayor de las condenaciones. Estos hombres, rechazando a Cristo, se hacen esclavos de sus pecados e hijos de Satanás, cizaña, hierba mala. Van madurando también. Así como la buena semilla, usted y yo brotamos y damos fruto y damos trigo. Adivine qué, hermano. Pregúntese conmigo qué está pasando con ellos en este momento. Con la cizaña. Pues bien, ellos van madurando también, pero para destrucción. En sus corrupciones y maldades hasta el gran día. Usted recordará conmigo las palabras de Dios a Abraham en Génesis 15:16, hablándole de la promesa de su simiente y todo lo que iba a ocurrir. En el versículo 16 de Génesis 15 dice así: en la cuarta generación volverán acá, y note conmigo, porque aún no ha llegado a su colmo. ¿Qué cosa, hermano? La maldad del amorreo hasta aquí. Note, no ha llegado a su colmo. Lo que quiere decir es que ellos también están creciendo, pero en maldad. También van madurando, pero en corrupción. La cizaña. Mire conmigo Daniel 12, versículos 9 y 10. Él respondiendo: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Mire que ya desde Daniel estaba esta parábola. Le decía el ángel a Daniel: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Eso somos ustedes y yo, hermano. Véase ahí. Muchos serán emblanquecidos, purificados. ¿Qué más dice? Pero los impíos procederán a la sabiduría. No, hermano. Impíamente, ninguno de ellos va a entender. Estos son la cizaña, los hijos de Satanás, del malo. Pero los entendidos comprenderán. ¿Lo ve ahí, amado hermano? Los que rechazan a Cristo proceden impíamente. No tienen otra cosa que hacer. No va a haber conocimiento de la verdad para ellos. Lo leímos en antes, Salmo 92:7. Lo tuvimos en la lectura en esta mañana. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, ¿para qué, hermano? Para ser destruidos eternamente. Yo le pregunto de nuevo, hermano, ¿para qué brotan los impíos? Para ser destruidos. Todo esto nos lo está hablando el Señor en su parábola, hermano. Para entender, esto nos puede dar gozo y fortaleza de qué es lo que está pasando en este preciso momento. Mientras que la buena semilla brota trigo y da grano, esto es que damos fruto. Todos nosotros crecemos a la estatura del varón perfecto. Los que rechazan a Cristo brotan y florecen. Es decir, crecen en impiedad, crecen para ser destruidos. La naturaleza del reino, amado hermano, de los cielos, es que vayamos avanzando, creciendo en medio del sufrimiento, de la aflicción, que los hijos de Satanás, la cizaña, los no creyentes, nos puedan infligir. Crecer en medio de las aflicciones que los hijos de Satanás nos puedan infligir. Hay un hermano en Venezuela que yo sigo en YouTube, que da estudios de la Biblia, y a cada rato le preguntan cómo está la situación allá. No recuerdo el estado. Hermanos, y ellos están sufriendo escasez. A veces estamos viendo el video y el hermano se frisea. Se fue la luz, se fue el internet. Y al día siguiente, 24 horas después, pide disculpa, hermano, se fue la luz o se fue el internet. Ustedes saben cómo estamos aquí, con sus palabras. Cristiano, buena semilla, poniendo sus dones al servicio de la iglesia, en medio del sufrimiento. ¿Por quién, hermano? Sabemos que Dios tiene control, pero no quita y no deslinda o justifica la responsabilidad de hombres perversos. Bendito sea Dios. Que en medio de aflicción y sufrimiento estamos creciendo. Y esa es la naturaleza del reino que está describiendo la parábola.
Nosotros vamos en perseverancia y en fe. Esto es así, hermano, puede verlo conmigo. La situación de la iglesia en Tesalónica no era fácil. Lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, y el versículo 6 hasta la primera parte del 7. Mire esto, hermano. Tanto, versículo 4, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. ¿Y qué más, hermano? Tribulaciones con que la pasan bien. ¿Qué soportáis? Versículo 6. Porque es justo delante de Dios, ¿qué cosa, hermano? Pagar con tribulación a quienes los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. ¿Lo notó conmigo, hermano? Los que rechazan a Cristo hacen sufrir de alguna manera u otra a los hijos del reino. Si no, pregúntele a Noé, preguntémosles a Lot. 2 hombres fieles, 2 hombres santos viviendo en medio de una generación perversa, tan perversa, hermano, que no tenemos imaginación. Ellos sufrían en medio de esa generación. Así los hermanos del primer siglo en Tesalónica padecieron a manos de aquellos que lo injuriaban. Esa es la naturaleza del reino. Que justos crezcan junto a malvados. Tan arraigados estamos ambos, hermanos. El trigo y la cizaña. Los que creemos en Cristo y los que no. Tan juntos estamos. Como las raíces de la hierba se mezclan en el suelo. Por eso la advertencia del Señor. No la arranquen. Déjanla que crezca. No sea que arrancando la cizaña, arranquen también el trigo. Estamos tan arraigados con ellos. Esa es la naturaleza por designio divino en este momento, en este lado del cielo, por parte del Señor, de su reino. Solo al brotar y dar fruto, se ve quién es quién. Solo cuando empezamos a dar el fruto vamos a saber quién tiene oídos para oír y quién no tiene oídos para oír. ¿Quién rechazó a Cristo y quién no? Eso lo podemos saber ya? Porque la palabra nos lo da. Amén, hermano. La palabra nos dice cómo distinguir entre aquellos que son y que no son. El pastor lo mencionó el domingo pasado. Ahora un punto a resaltar, hermano, porque hay que dejarlo claro lo más que podamos en el tiempo disponible. Hay muchas cosas que tocar, pero las cosas más importantes creo que se debaten también. Usted lo escuchará por ahí. Un punto importante a resaltar aquí y aclarar vale la pena. El versículo 39, que es la interpretación del versículo 25 de Mateo 13. Que el enemigo que la sembró es el diablo. Y esto, hermano, no está refiriéndose a que el diablo también tiene autoridad soberana porque tiene algo que sembrar. No es porque él tiene soberanía y autoridad. Más bien está resaltando el hecho de que el enemigo, en su rebeldía y odio contra el Señor, siempre está en búsqueda de arruinar todo lo que tenga que ver con el Señor. El enemigo que la sembró es el diablo. Lo que está describiéndose en ese versículo, amado hermano, es que Satanás está constantemente ocupado en traer oscuridad, en robar la semilla de vida, en tratar de destruir a todo lo que Dios hace, tratar de matar todo lo que Dios da vida. No es autoridad como la del Señor soberana sobre la creación, sino la descripción pecaminosa de Satanás. ¿A qué se dedica? Todo el tiempo, ¿qué está haciendo? No duerme, no se cansa. ¿Qué está haciendo? Acechando. Está describiendo lo que constantemente le está haciendo en todo a nuestro alrededor. Cada hombre y cada mujer de todas las edades está siendo en este momento manipulado, si no tiene a Cristo en su corazón, tapando los oídos y quitando la semilla, como lo vimos el domingo pasado. Está describiendo la tarea, siempre está mintiendo, siempre está engañando a los hombres para que no vean y con su corazón crean y se salven, sino mantenerlos entenebrecidos. Robando cualquier indicio de fe que pueda asomarse en el corazón de los hombres al escuchar el glorioso evangelio. Matando cualquier deseo de buscar a Dios que pueda nacer en los corazones incrédulos. Él está allí, matando todo lo que Dios le va a dar vida.
o el deseo que surge en el corazón de los no creyentes de buscar a Dios. Por ahí usted va a ver videos de discotecas aquí en Colón con canciones de letra cristiana y a las personas dentro de esa discoteca cantándola con todo su vicio ahí adentro. Y mucha gente reaccionará y dirá, oh, mira, ahí está Dios. Oh, el Señor está haciendo la obra. Es que ciertamente todos nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y el vacío que estaba reinante y campante va a ser tapado los oídos y cerrados los ojos para no buscar a Dios, o peor aún, buscarlo a mi manera, como dice Frank Sinatra, que es peor aún. Lo que ocurrirá con estas personas, amado hermano, la cizaña, aquellos que rehusaron a escuchar, a obedecer y seguir a Cristo para ser salvados, me lleva a mi tercer punto, que es el núcleo de la parábola. La siega, la cosecha. El fin del siglo, dice la Reina Valera, otras dicen el fin del mundo, como lo conocemos hoy. Versículo 39b, la primera parte. La siega es el fin del siglo. El núcleo central de la parábola, hermano, está orientado a este gran acontecimiento, el fin del siglo. Nótelo, la parábola está apuntando a una completa consumación del reino de los cielos, cuando el Hijo de Dios aparezca en las nubes y todo el mundo lo vea. A ese día está apuntando. Glorioso para unos, hermanos, fatídico para otros. Habrá distinción el Señor allí ese día entre lo que son ovejas y lo que son cabras. Está apuntando al gran día del Señor, temible, donde el caos, la confusión, la desesperación van a inundar cada rincón donde sea que se encuentren los no creyentes, que rechazaron el Evangelio de Cristo. Solo el juicio y la ira de Dios le está reservada, es lo que está describiendo la parábola. Note conmigo este primer párrafo que quiero describir, la descripción que hace del acontecimiento para la cizaña. La segunda parte del versículo 30 hasta la primera parte del 42 dice: y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Hermano, un versículo para estremecernos. La vergüenza que van a sufrir los que hacen iniquidad, quienes desafían la ley santa de Dios, va a ser eterna. Note lo que dice el versículo: los recogerá de su reino. Otras versiones dice de en medio de su reino, ya que aquel reino, aquel campo, como ya dijimos, es suyo. Pero ellos nunca pertenecieron a ese reino. Ellos usurparon el lugar, el nombre y los privilegios de nosotros. Gozan los cristianos por la misericordia desplegadas a justos e injustos, pero por causa de aquellos que les servimos. Nunca fueron del reino. Mire cómo dice el Salmo 1:5: no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Todos aquellos que son prevaricadores, escandalosos, los que han sido de tropiezo a otros, los que hacen iniquidad, los menciona primero el Señor. Note cómo la cizaña, amado hermano, se quema antes de que el trigo sea guardado. Como si literalmente estuviéramos viendo lo que dice el Salmo 91:8. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Como si lo estuviéramos viendo, hermano.
primero van a ser quitados y nosotros que quedemos vamos a ser testigos de lo que va a ocurrir con ellos. Advertencia completa para nosotros. Nota el versículo, la primera parte del versículo 42. Los echarán. Es un lenguaje despectivo. Es un lenguaje de aborrecimiento. Los echarán de su reino. Los echarán, los arrojarán, para describir la indignación del Señor por estar viviendo, y si sea literal en buen panameño, estar viviendo de la gracia y misericordia de Dios en este momento. Sin agradecer y sin reconocerle como Dios, el sol sale para justo y injusto, hermano, y no lo reconocen. El alimento que comen no lo reconocen. O lo reconocen de los labios para afuera porque su corazón está lejos del Señor. Pero ¿a dónde lo van a echar, hermano? Sigue diciendo el verso. En el horno de fuego. Y esto da a entender la ferocidad de ese castigo. Da a entender, hermano, como dice Judas, sufrimiento de castigo en el fuego eterno. Versículo 6 de Judas. O como lo dice Daniel, en Daniel 12:1, será tiempo de angustia, tiempo de vergüenza y note, confusión perpetua. Daniel 12:1-2. La peor condena, hermano, que sufrirán los que no quisieron, los que rechazaron a Dios, su evangelio, es una eternidad excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Recuerda conmigo el texto de segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1. Pero ahora desde la segunda parte del 7 en adelante dice: cuando se manifieste, y note, Pablo, inspirado por el Espíritu, está prácticamente leyendo la parábola de la cizaña y el trigo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, ¿le suena familiar? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, y note lo que dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Usted cree que el dolor va a ser el verdadero castigo? Hermanos, los impíos y nosotros en este momento estamos, yo sé que nuestra mente es muy finita y muy compleja para entender lo que a continuación voy a decir, pero nosotros en este momento estamos siendo sostenidos por la misericordiosa mano de nuestro Dios. No importando la circunstancia que estamos atravesando, estamos siendo sostenidos por la misericordia del Señor. Estamos siendo sostenidos. Cuando los impíos experimenten que ya Dios no está sosteniéndolo, eso va a ser peor que el dolor que se le va a infligir. Una eternidad sin la misericordia gratuita de nuestro Dios. Solo medítelo conmigo, hermano. Va a ser catastrófico porque ellos en este momento ignoran que la gracia de Dios, así como nosotros en un tiempo, nos estaba guardando, nos estaba librando, nos estaba sosteniendo y manteniendo. Yo he escuchado, tengo un testimonio muy cerca a mi propio hermano. Luego de una vida de libertinaje, muchas veces él dice: yo le doy gracias a Dios, Carlos, que todo lo que tengo, a pesar de cómo yo he sido, es Dios. Saben que Dios sostiene, pero se rehúsan en su corazón malvado. Nos rehusábamos nosotros también a creer. Recuerda la clase dominical y las predicaciones anteriores. Nosotros naturalmente nos rebelamos contra Dios. No queremos creerle para convertirnos y que Él sea nuestro Señor. Véalo ahí, hermano. El fin del mundo es un acontecimiento triste y aterrador para los que rechazan al Mesías, al Cordero de Dios. Pero ahora note dos detalles importantes que a lo largo de las páginas de las Escrituras se hace énfasis, pero note que el mayor énfasis lo hace el propio Señor Jesucristo, haciendo referencia del comportamiento característico de aquellos que sufrirán tormento eterno. Versículo 42, la segunda parte. Allí será, ¿qué cosa, hermano?
el lloro y el crujir de dientes. Cada palabra cuenta, hermano, para esta advertencia. Allí será el lloro y el crujir de dientes, llanto. No se trata aquí, hermano, de un derramamiento de lágrimas debido a un pesar por los pecados cometidos. Todos hemos pasado por ello. No se trata, hermano, de un llanto por ser separados de un familiar. Yo trabajo en el aeropuerto y me toca al menos una vez al día, imagínense a la semana, ver familiares despedirse, ver madres enviar a sus hijos, ver esposos o esposas despedirse. Llanto, hermano, moco y lágrima. No está haciendo referencia ese versículo a ese tipo de llanto, amado hermano. No está haciendo referencia al llanto que nos puede ocurrir por el trato injusto que otros nos den. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado fiel e incansablemente para un jefe? Nos quitamos la capa, nos ponemos la capa, nos rayamos, nos tatuamos en el pecho el símbolo de la empresa y trabajo para el Señor. Y este jefe, al final de los días, da un patadón. ¿Cuántos hemos pasado por ahí? No está haciendo referencia a la Escritura a este tipo de lágrimas. No, amado hermano. No es por duelo. ¿Cuánto hemos llorado a un familiar fallecido o un conocido fallecido? No es ese tipo de lágrima, hermano. Esto es serio, va más allá. No es el dolor producido por una calamidad. Imagínense la gente en Miami, en el estado de la Florida. 3 huracanes, hermano. ¿Vale la pena llorar? Sí, hermano. Y ojalá estuviéramos ahí con esa gente para poner el hombro y llorar con ellos. Pero no se está haciendo referencia a ese tipo de llanto en ese versículo. Las lágrimas aquí descritas, amado hermano, por Jesús, dicho sea de paso, son de una infelicidad inconsolable, una infelicidad interminable, de una desesperanza completa y eterna. Amado hermano, ese es el llanto allí. Allí será el llanto. Amado amigo que me está escuchando, amado hermano. Crujir de dientes se está expresando de una manera vívida, un dolor agudísimo. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando una fila, no sé, para comprar algo en el banco, en el hospital, para sacar una cita, o yo qué sé, o esperando el bus, y vemos de repente que alguien va caminando y se cae, se golpea la cabeza y usted hace así? Usted aprieta los dientes, denotando dolor. Usted dice, ¡ay! Se golpeó y se rompió la cara. Mierda. Es el crujir de dientes aludiendo a un dolor agudísimo que van a sufrir en ese lugar de tormento. También denota una ira frenética cuando usted tiene ganas de soltar el evangelio muscular a alguien. Usted aprieta los dientes, está enojado, pero de una manera frenética e incontrolable. Crujir de dientes. Y además, para añadirle a esto, hermano, es todo comportamiento, dice la palabra, que va a ser eterno y no va a cesar. Pero, amado hermano, mientras todo esto le ocurre a aquellos que hoy nos rechazan y nos maltratan, y sin ninguna pizca de odio y orgullo, podemos ver qué va a ocurrir con el trigo. Descripción de este acontecimiento para el trigo. Versículo 43, la primera parte. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Como si una nube, hermano, usted ve cuando está brillando el sol en un día iluminado, soleado, y una nube se antepone, y le da a usted una sombra. Usted sabe que está ese sol ahí atrás. Así los impíos malvados están obstruyendo, obstaculizando su brillo y el mío. En este reino de nuestro Señor, aquí y ahora, en este lado del cielo, ellos nos oscurecen. Los impíos malvados obstruyen el brillo de los justos durante su estadía juntos aquí en esta vida, en este reino, en este lado del reino de los cielos. Los malvados, quienes fingían tener un carácter recto, ¿cuántos de ustedes conocen algunos? Pretendían gozar de privilegios de los justos y así estorbar la obra de Cristo en ellos. Ese día,
luego de que estos malvados sean quitados del medio, los justos aumentarán en brillo. Mire Daniel 12:3. Daniel capítulo 12, versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes, hermano? Mire cómo nos llama la Biblia. Los entendidos. Quiere decir que antes éramos unos necios. Ahora por creer, ahora por recibir ese evangelio, la Biblia nos llama entendidos. ¿Y qué va a pasar? Vamos a resplandecer. Los que enseñan la justicia a la multitud, usted y yo, que predicamos el evangelio, que damos fe de lo que creemos, no importando las circunstancias, dice la palabra en Daniel 12, que como las estrellas a perpetua eternidad, vamos a brillar. ¿Quiénes son los entendidos, hermanos? Aquellos que no rechazamos al Mesías. ¿Y qué nos va a ocurrir? Vamos a ser, una vez que se han quitado los impíos, vamos a ser completamente transformados. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Ese brillo, ese resplandor está hablando de la transformación. Como lo dice Juan en primera de Juan 3:2, Juan testifica que aquel día del fin del mundo, cuando Él se manifieste en los cielos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Los entendidos resplandecerán. ¿Cómo así, hermano? Bueno, Filipenses 3:21, Pablo diciendo que el Señor Jesucristo transformará, note cada palabra, hermano, el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál es ese cuerpo, hermano? Este que tenemos ahora mismo. El cuerpo de la humillación nuestra será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los entendidos resplandecerán. Ese día nuestro cuerpo será transformado. Primero de Tesalonicenses 4, en la final trompeta con voz de arcángel y todo lo demás, no me acuerdo, dice en un abrir y cerrar de ojos, la otra versículo, estoy mezclando los versículos, hermanos. Seremos transformados, los justos resplandecerán. Como bien dijo el hermano William Hendrickson en su comentario de Mateo 13, todos aquellos que aquí, en este momento, han sido receptores de la gracia de Dios, también serán receptores de la gloria de Dios ese día. Amén a eso. Y es que, amado hermano, los cristianos genuinos, en este preciso momento, usted y yo, amado hermano, estamos siendo transformados. Como dice la palabra, de gloria en gloria. Estamos viendo como por un espejo la gloria del Señor, según de Corintios, creo que es 3:18. Pero el día de la siega, hermano, el día de la siega, de la cosecha, el fin del mundo, este cuerpo de nosotros, esto mortal de nosotros, dice Pablo por ahí, será absorbido. Y esto corruptible, esto que día tras día nos lleva o nos trata de llevar, más bien, cautivos al pecado una y otra vez, va a ser transformado en incorruptible. Solo imagínenlo. Es lo que va a ocurrir ese día. Es lo que está tratando el Señor de revelarle a sus discípulos, que estaban esperando un libertador, un conquistador que quitara a César y se levantara un nuevo hijo de David y nos devolviera la gloria del reino de los antiguos días de Salomón. No entendían. Venga, muchachos, les voy a explicar la naturaleza de este reino y lo que va a ocurrir con el reino. Porque todo lo que está aconteciendo en este momento, desde el día 1, es mi reino y está bajo mi autoridad y completo control. Y ya yo he designado el final de esto. Nuestro cuerpo va a experimentar la transformación gloriosa. El último bastión de la carne del pecado va a ser aniquilado. Este cuerpo, hermano, que día tras día se está deteriorando, se está envejeciendo, se está enfermando, porque todos los días nos lleva a las corruptas inclinaciones que antes nos gozábamos, va a ser un recuerdo del pasado. Proverbios 4:18 dice Salomón: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amado hermano, ese día perfecto que dice Salomón allí es el día de la siega que habla nuestro Señor en esta parábola. Para concluir, hermano, yo quiero
finalizar con dos mensajes de aplicación que el final del versículo 43 nos advierte. El que tiene oído para oír, oye. Y mi primer mensaje va para aquellos que están aquí en medio nuestro, o todos aquellos que las ondas de este sonido los alcancen, o en este video se vean reflejados. Todos aquellos que están aquí sin Cristo reinando en su corazón. Usted va a recordar lo que fue dicho de la mala hierba. La cizaña está creciendo junto al trigo en este mundo. Ambos están creciendo hasta madurar, eso es una realidad. Y el dueño del campo, ellos van a madurar hasta que el dueño del campo decida realizar la cosecha. Si tú estás aquí sin Cristo, quiero decirte que tú estás madurando para corrupción. Estás madurando en culpabilidad. Tu maldad está en aumento y llegará a su colmo la perversidad de tu corazón. Y cuando eso pase, amado amigo, lo que va a ocurrir es lo que el Señor describe de manera gráfica en Apocalipsis 14:14 al 16 y 19 al 20. Todos los que rechazan a Cristo en esta vida, véanse reflejados en estas líneas. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, nuestro Señor Jesucristo, y en la mano una hoz aguda. Y salió del templo otra voz, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete la hoz y ciega, cosecha, porque la hora de cegar ha llegado. Pues que la mies de la tierra está que madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y el versículo 19 dice: el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña. Esto es decir, recogió de la viña de la tierra y echó esas uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Esto denotando la cantidad y la magnitud del gran castigo que va a ocurrir ese día. Querido amigo, que estás aquí sin Cristo esta mañana, que no te engañes. Cuando la siega esté lista, cuando la mies esté madura, el Señor vendrá. Y ese gran día va a acontecer. No habrá segunda oportunidad para ti. Que no te engañen. Querido amigo, ruega por Cristo y ven en arrepentimiento a sus pies, que te salve. Porque de lo contrario, aquel gran día, amados amigos, así como las uvas que fueron arrojadas en ese recipiente y fueron pisadas y aplastadas hasta que el jugo corrió por montones, así será tu vida bajo la ira del Dios Santo. Ven a Cristo ahora y ven ya, te lo rogamos, en arrepentimiento. Mi segundo mensaje, y para terminar, hermano, es para todo lo que hemos creído en nuestro corazón, que Cristo es el Rey. Y hemos recibido su evangelio. Yo quiero citar al apóstol Pedro en su segunda carta. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14 y del 17 y 18. Versículos 10 al 14 y versículos 17 y 18 dice: pero el día del Señor vendrá, ese es el día de la siega, como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Hablando de este mundo que hoy vivimos, advierte el apóstol, amado hermano, y tómelo con su corazón. ¿Cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios?
en lo cual los cielos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué cosa, amado hermano? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, mire cómo ruega el Espíritu, como si el Espíritu rogara en los pensamientos de Pedro. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Mire el versículo 17. Así que nosotros, vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, y a eso sobreabunda, hermano, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced. Estamos creciendo, lo notan. En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos, mi hermano. Padre Celestial, yo quiero darte gracias con mis hermanos aquí reunidos que nos permites escuchar tu palabra, Padre. No todos tienen tal privilegio, Señor. Reconocemos, Padre, que tú nos has honrado el estar aquí y ser partícipe de esta bendición, Señor. Porque conocemos de antemano nuestra indignidad. Como dice el salmista, nuestro pecado va delante de nosotros. En pecado me concibió mi madre, hablando de dónde nosotros somos tan malos. Rogamos, Señor, oh Padre, que tu palabra more en nuestros corazones para salvación, para algunos y para crecimiento en otros. Ruego, Señor, rogamos, Padre, tu misericordia en traer arrepentimiento, en traer conocimiento, a la gloria de tu santo nombre, a todos aquellos que reciben esta palabra. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.